Hace poco más de 30 años, recuerdo de que con un par de amigos decidimos ir sin rumbo por todo lo que es la costa pacífica de los Estados Unidos. Y ya estando muy de noche, de pronto, no sé por qué razón, nos salimos de la carretera principal. Aun cuando yo llevaba el mapa y creía poderlo leer bien, de pronto me encontré que estábamos perdidos. En esa área, en el norte de Estados Unidos, cerca del estado de Oregon, existe la leyenda de Bigfoot, Pie Grande. Y de un momento a otro comenzaron a venirse ideas a nuestras cabezas que de pronto tal vez iba a aparecernos esta criatura. Y comenzamos a orar. Recuerdo que repitiendo el Salmo 23, en eso logramos ver una lucecita así a lo lejos del lado derecho. Así que fuimos de inmediato para ver cómo llegar a ese lugar. Era muy avanzada las horas de la noche, quizás ya la madrugada, y era una estación de gasolina, así que nos bajamos y al entrar al supermercado, al pequeño supermercado, qué gran sorpresa. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, dentro de su movimiento juvenil, tiene una organización llamada Los Conquistadores, y en Estados Unidos se les conoce como los Pathfinders. Pues bien, ¿qué cosa? ¿Cómo alguien podría explicarme que a esas horas de la noche me encontré que el cajero era un conquistador? Estaba con todo su uniforme, su pañoleta, y fue una gran sorpresa, quizás un llamado de Dios. Decidimos pasar la noche dentro del automóvil y al día siguiente, otra gran sorpresa. Habíamos llegado al pie del volcán Santa Elena, un volcán que había hecho explosión hacía varios años atrás. Estábamos perdidos, pero de pronto nos reencauzamos no solamente en la dirección correcta, sino que también en un llamado de atención a la vida espiritual. Y esa es la razón por la cual esta semana el estudio de la lección se titula ¿Cómo nos rescata Dios? Y me encuentro buscando un texto que es ampliamente conocido. De seguro ni siquiera necesitaríamos buscarlo porque lo sabemos de memoria. Sin embargo, a la letra textual, en Juan capítulo 3 y el verso 16. Seguramente ya se le vino a la mente. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 3 y el verso 16, es que de tal manera amó Dios al mundo, un infinitivo, que tanto es tal, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no está conjugado en pasado, sino que está conjugado en presente, un presente que es constante, que está en movimiento, que siempre está allí para que tú y yo lo tomemos. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El vocablo rescatar etimológicamente es una palabra compuesta de res, significa de nuevo, adentro, y catar, que viene de capturar, volver a ser nuestro. Y esto es muy interesante porque no se rescata algo que nunca te ha pertenecido. En este caso, si tú vas, será un auxilio, pero el rescate es específicamente desde el punto de vista etimológico aquello que vuelve a ti, pero porque ya estaba antes contigo. No sé si me estoy explicando. En el caso de la relación con el Señor, cuando Él nos rescata es porque antes éramos de Él y nosotros decidimos irnos y volvimos. Fue, nos buscó, nos encontró, nos sacó de donde estábamos. Es la historia generalmente del hijo pródigo. El hijo pródigo no fue auxiliado, fue rescatado, pero él se dejó rescatar. Y este es un punto muy importante porque es por voluntad propia, por voluntad personal, no obligado. Si analizamos de alguna forma, pareciera que el libro de la Epístola de los Efesios está pintando hacer un estudio bíblico para aquellos que todavía no conocen al Señor y la firmeza de los principios y de la fe para aquellos que han perdido su primer amor. De cualquier manera,
está refrescando entonces el mensaje principal y la única razón de ser del evangelismo, que es anunciar a Jesús como la única opción de salvación. Y esa es la razón por la cual vamos en este momento a regresar al libro de Efesios en el capítulo 2, que es lo que continúa. Y dice el verso 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entendamos esto. Varias veces lo hemos dicho, es que vivo no es aquel cuyos pulmones se llenan de oxígeno, respira y abre los ojos. Vivo es aquel que está conectado a la fuente de la vida, que es el Señor. Estamos hablando, por supuesto, con la mentalidad de Cristo, pensando como el Señor. Para esto tenemos entonces que recordar, refrescar de dónde surge el concepto muerte desde el punto de vista bíblico. Y eso nos dirige entonces a Génesis en el capítulo 2. Y la palabra de Dios dice en Génesis, Génesis en el capítulo 2 y el verso 17. Una orden que el Señor da, una solicitud: del árbol de la ciencia del bien y del mal no coman, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. No es que quizás haya estado envenenado el fruto, no. Estamos hablando de que se rompe esa relación íntima, esa conexión que existía entre el ser humano y Dios. Entiéndase, si el Señor es la única fuente de vida, en el momento en que nosotros nos desconectamos de Él, como no generamos vida por nosotros mismos, automáticamente comenzamos a morir. Y esa es la razón por la cual Romanos capítulo 6, verso 23, habla acerca de que la consecuencia, no me gusta el vocablo la paga, la consecuencia del pecado es la muerte. Entiéndase, no es un castigo, no es que sea tan estricto que no se le pudo ocurrir una penalidad un poco más leve. ¿Por qué entonces, si el mentir trae la misma consecuencia que algo que nos parece tan grave como un asesinato? Es que no es lo que está, no es la forma en que tú pecas, sino es el hecho de habernos separado de la fuente de la vida. Me voy a explicar con un ejemplo que es clásico para mí. Se entran los ladrones a la casa, uno entra por la ventana, otro entra por la puerta delantera y otro por la puerta de atrás. Pregunta, ¿quién es más ladrón? Pues no, ninguno, porque todos son igual, porque no importa por dónde entraste, el punto es que entraste. No importa cómo pecaste, el punto es que pecaste. No importa cómo te separaste del Señor, el punto es que te separaste de la fuente de la vida, que es el Señor. ¿Me explico ahora entonces? Y la palabra de Dios siguió entonces en Efesios, recordando acerca de esta situación en Efesios en el capítulo 2. Y dice la palabra de Dios en el verso 2, capítulo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el enemigo, el espíritu que ahora ese que todavía opera en la actualidad para los hijos de la desobediencia. El pasado, en el cual todos estamos encerrados, porque de una u otra forma hemos caído en él, de ese pasado es que se nos viene a rescatar. Y es que vamos de acuerdo a las costumbres del mundo, no de acuerdo a las costumbres de Dios. Si me explico de nuevo, hay dos tendencias, hay dos corrientes, aquellos que son los hábitos propios del cielo y los que son los hábitos propios de este mundo. En el momento en que nosotros nos desprendemos del Señor, salimos de la casa de Él y nos topamos con un mundo totalmente distinto, entonces comenzamos a actuar de acuerdo al mundo que está afuera, no de acuerdo a lo que están dentro de casa. Esto dice el verso 3 en el capítulo 2 de Efesios, que por naturaleza viene la ira, que por naturaleza estamos pecando. ¿Saben? Se me viene a la mente algo que es también muy común dentro del paciente oncológico. Algunas veces ellos vienen, se acercan y te preguntan, oye, ¿será que la enfermedad fue heredada de alguno de mis familiares? Desde este punto de vista hay una corriente científica que interpreta la conexión o la transmisión de enfermedades de la siguiente manera.
Nosotros somos básicamente una isla en la cual están encerrados trillones de seres vivos llamados células. Son unas bombitas de agua con oxígeno y una corriente eléctrica. Tienen memoria y se comunican entre ellas a 60,000 kilómetros por segundo a través de la mejor conducción de electricidad, que es el agua, 65% de nuestro organismo. Y tiene memoria, una memoria que es adquirida y otra memoria que es innata. Pero cuando tú y yo nacemos entonces con 3 tipos de células, por así decirlo, y poniéndolo en términos bastante sencillos. Células sanas, células regularmente sanas y células que vienen enfermas. Ambas, todas, traen una información genética, una información correcta, regular y otra que es incorrecta. Y de ahí entonces la tendencia a que podamos ser propensos a ciertas enfermedades y ciertas dolencias, si nuestro sistema de vida se conduce de tal manera de que nuestro sistema inmunológico no puede contrarrestar esta posibilidad. Si desde ese punto de vista tenemos una herencia, una tendencia, no solamente física, sino que también espiritual, por la herencia de que surgió desde que se introduce el pecado en el Edén, pues ahora bien también quiero decirles una buenísima noticia. Y es que por principio divino, dado que primeramente antes de pecar fuimos creados a la imagen y semejanza del Señor, por naturaleza divina tenemos también una tendencia a creer que hay un Dios. Y ese Dios es el vacío que siempre existirá en nuestro corazón hasta que volvamos a tener esa conexión, esa relación íntima. Efesios capítulo 2, versos 4 y 8. Regresamos entonces. Dice la palabra de Dios en el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó. Y saltemos, porque por gracia entonces sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. El vocablo gracia viene del latín y del griego gratia, que significa algo que tú recibes pero que no lo mereces. De ahí entonces básicamente el hábito de que nuestros padres nos enseñaron cuando éramos niños, el de ser agradecidos o el de dar muchas gracias. Básicamente el principio etimológico es porque estás recibiendo algo que tú consideras que no mereces. De ahí entonces que la salvación y el hecho de que el Señor se fijara en ti y en mí es algo que en verdad no merecemos. Y esto tiene una base muy especial en el perdón. Hay algunas personas que dicen, mire, yo soy una buena persona, yo me llevo muy bien con mi esposa, con mis hijos, trabajo, soy responsable, no tengo vicios, de hecho incluso voy a la iglesia, doy diezmos, ofrendas, etc. Soy una buena persona. Usted lo ha dicho, es una buena persona. La pregunta es si es un cristiano. Es que no hay un sinónimo entre ser buena persona y ser un cristiano. Un cristiano es aquel que ya no vive él, sino que vive Cristo Jesús en su lugar. Toda su vida es transformada por la presencia del Señor dentro de él. Ese espíritu que le está inundando y que le desborda por todos lados, porque ahora ve como él ve, escucha como él escucha, habla como él habla, se conduce como él se conduce, va tras los pasos del Salvador. Así que no todo el que me dice Señor, Señor, le conoce. Es básicamente la necesidad de establecer una relación íntima con Dios la que te hace ser un cristiano. Quizás una buena persona ya lo eres, pero no será suficiente para poder regresar a casa. Necesitamos ya no vivir nosotros, sino que viva Jesús en nuestro lugar. Decíamos de que establecer esta relación con el Señor tiene una base muy importante y es la del perdón. Pero apreciados amigos y hermanos, la primera observación que se hace necesaria en este momento es que el Señor no es morboso. La pregunta que siempre se le hace a veces a los ministros es: ¿tú crees, pastor, de que el Señor puede perdonarme? Es que mi vida ha sido tan mala y tan pecaminosa. En primer lugar, pareciera de que a veces el problema no está en si Dios te perdona, sino que en si nosotros mismos nos perdonamos. Somos nosotros los que consideramos que no es posible que sea perdonado. Pero ahora, tratemos por un instante de ser empáticos con el Señor
y introduciéndonos dentro de la mente del Señor. ¿Cómo es que te mira Jesús cuando tú te acercas a Él a pedirle perdón? Exactamente así como el Padre miró a aquel muchacho que se había ido con su herencia, la despilfarró y regresó, porque vivía en un chiquero, y regresó pensando quizás de pronto me recibe en casa. Hablo del hijo pródigo. El padre no reparó en que llegaba sucio. Probablemente ni siquiera le preguntó de dónde vienes y qué has estado haciendo. No tiene importancia para el Salvador cuál ha sido tu pasado. Y quizás pocas cosas valen la pena aprender en la vida. Esta sin duda alguna es una de ellas. Apreciado amigo y hermano, podemos tener la plena seguridad que con confianza absoluta nos podemos acercar al Señor, porque Él no está interesado en tu pasado. No está interesado en qué hiciste. No pierde el tiempo en saber qué pasó. No hay morbosidad en su mente. No hay necesidad de escarbar tu pasado. Al enemigo es el que le gusta que tú comiences a recordar cuán grandes cosas malas hiciste afuera, antes. Al Señor realmente lo que interesa es tu presente. Si el pasado ya se fue, ¿qué puedes hacer? ¿Qué haces con recordarlo? El futuro, quién sabe si vendrá. Lo que realmente le interesa al Señor es hoy. Y la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 6, es hoy, el día hoy para santificarte, hoy para hacer la conexión con el Señor, hoy para volver a ser llamado hijo de Dios, hoy para restablecer esa relación íntima con Jesús. A Él lo que le interesa es lo que tú quieres hacer hoy, en este momento. Y es la razón por la cual el ladrón en la cruz que estaba pendiendo a la par del Salvador pudo obtener un espacio seguro allá en el cielo y la salvación. Imagínate tú que Jesús se pusiese a reparar en ese instante en cuántas cosas malas había hecho el ladrón para ver si entonces se le consideraba el perdón o no. No importa, no interesa. Lo que realmente interesa, lo que realmente importa para el Salvador es que hoy estás aquí, que viniste, que le estás buscando, que tienes necesidad, que te reconoces necesitado de Él. Esa es la razón por la cual el insondable amor del Salvador tiene la capacidad de poder perdonar, no importa qué has hecho en el pasado. Porque si hoy acudiste al Salvador es porque aún hay esperanza en tu corazón de que Él puede entrar, transformarte y hacerte de nuevo imagen y semejanza de Él. Y esta es la base que se encuentra entonces en el libro de Miqueas, en el capítulo 7 y el verso 18. Y ese texto que últimamente hemos estado comentando mucho es fascinante. Y la palabra de Dios dice en Miqueas capítulo 7, verso 18, pero ¿qué Dios como tú? ¿Quién otro que perdona la maldad, olvida el pecado del remanente de su heredad? No retiene para siempre su enojo, es que se deleita en perdonar, se deleita en tener misericordia. El principio del amor que está basado en el libro de Efesios termina en la culminación de la capacidad de que el Señor va y te busca y puede rescatarte, puede sacarte donde quiera que estés, porque no se fijan, no se detiene en dónde estás, sino en todo lo que puede ser en tu vida si te dejas usar. Bendito y alabado sea el nombre de Dios, porque cuando el Señor decide perdonarme, lo hace para siempre. Es que Él es eterno. Hemos encontrado ese texto múltiples veces en las cuales cuando el Señor bendice, bendice para siempre. Cuando el Señor santificó y apartó un día especial para que Él y yo tengamos una relación íntima, lo hizo para siempre. Cuando Él te perdona para siempre, y si lo olvida, lo hace para siempre también. Y cuando Él decide que va a entrar a tu corazón, si tú lo dejas, lo hará para siempre. Y la vida que te ofrece es una vida que es para siempre. Apreciados amigos y hermanos, dentro del concepto de volver a regresar a los principios, a las raíces naturales, al estatus que por naturaleza divina debemos de pertenecer, el Señor hace necesario no solamente rescatarte a ti, sino que rescatar el hábitat que hemos echado a perder, ese que científicamente hablando
inexorablemente terminará destruyéndose, a menos que suceda algo extraordinario. Y aquellos que conocemos a Jesús tenemos esa esperanza, sabemos que Él vendrá porque hará cielos nuevos, tierra nueva, en donde habitarán criaturas nuevas también. Y todo volverá a ser entonces bueno en gran manera. Y es hacia esa época, que ya muy pronto, ya un poquito del que ha de venir vendrá y no tardará, hacia la cual nos dirigimos. Volveremos a casa por la misericordia de Dios. Un cielo nuevo, una ciudad nueva, en donde tú y yo seremos también nuevos.